Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Entonces vámonos con la primera, mi estimado José. Claro que sí, pastor. Dice así, pastor, Dios lo bendiga. Me quiero casar con mi prima. O sea, no yo. O sea, quien hace yo ya me casé con una prima suya. Sí. Pregunta nuestro querido hermano. ¿Qué le podríamos contestar? Bueno, desde el punto de vista, ¿cómo te dijera yo? ¿Cuál sería la palabra apropiada? En la iglesia hay gente que se han casado siendo primos, ¿ya? Y lo hacen basados en que la Biblia no dice o prohíbe que se casen con primos. Textualmente no aparece un texto que diga no se allegue a la prima o al primo. ¿Está claro? Y en razón a eso, pues algunos dicen no hay prohibición. Sí, señor. Pienso yo, voy a dar un punto de vista que puede ser subjetivo. Espero que no vaya a haber una mala interpretación. Y es que leyendo el libro de Levítico, capítulo 18, el verso 6, dice: ningún varón se allegue a parienta próxima alguna. Dice: para descubrir su desnudez, yo Jehová. Si existiese una prohibición para un matrimonio entre primos, tendría que ser basado en este texto, porque es el único. Ya en el verso 7 en adelante comienza a explicar quiénes son esos parientes cercanos. Entonces, por eso estoy haciendo como esa salvedad. Sí, sí. Porque después del verso 7 comienza a decir quién es el pariente cercano. El padre, la madre, la desnudez de la mujer de tu padre, o sea, de la madrastra, la desnudez de tu padre, la desnudez de la hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, o sea, la media hermana. ¿Sí? Entonces, es bien interesante y creo que quienes se han casado entre primos piensan que el parentesco cercano, según la Biblia, está a partir del verso 7. Pero desde mi visión, habiendo tantas mujeres en el mundo, ¿cierto? Sabiendo que puede traer inclusive efectos negativos en el desarrollo de la persona en el campo de su salud. Claro que sí. Aquí tenemos, yo estoy planteando lo que la Biblia dice, ¿vale? Pero ahorita vamos a escuchar el concepto desde el punto de vista médico, porque contamos con un médico acá, que es pastor. Entonces, desde el punto de vista bíblico, no existe un versículo que diga prohibido casarse con una prima. Tampoco existe uno que diga permitido casarse con una prima. Por interpretación, el único versículo que podría como aplicarse para estorbar el matrimonio entre primos sería el 6. No te allegarás a pariente cercana alguna. Pero los lectores creen que los parientes cercanos comienzan a describirse a partir del capítulo 7. Eso es lo que yo puedo decir. Ahora, si él me dijera a mí, ¿usted qué me aconseja? Yo le diría que no, que hay más de 4.000 millones de mujeres en el mundo, no puede ser que no haya una para él. Pero escuchemos la visión del médico. Bueno. Si yo me caso con una prima, ¿qué puede pasar en mi descendencia, por ejemplo? Porque tengo entendido, pues, que su vida sexual, el placer, todo será normal, pues es una mujer. Pero yo me refiero es al resultado, a los hijos que vendrán.
¿En qué puede repercutir? Vale, bueno, hermano Carlos, eso tiene que ver con los patrones en los cuales se dan algunas enfermedades que están determinadas por la genética. ¿Qué enfermedades pueden? Entonces, hay múltiples, pero por ejemplo, vamos a hablar de causas como hipertensión, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, el riesgo inherente a estas, ¿sí? Algunas enfermedades que tienen que ver con síndromes genéticos. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. ¿Qué es un síndrome genético? Síndrome de Down, Patau, hay múltiples. ¿Qué diferencia hay entre el Patau y el Down? Entonces, a mí usted, hermano Carlos, me hace ser más simple con mi lenguaje y eso está muy bien. Mano Carlos, entonces voy a responder todo. Háblame siquiera de tres. Entonces voy a decir, cuando uno habla en medicina de un síndrome, habla de un conjunto de signos y de síntomas. Los signos son esas características, los síntomas es lo que expresa un paciente en relación con alguna enfermedad. Cuando hablo de la genética, es que hay enfermedades que tienen un mecanismo de transmisión que está en cada célula de nosotros en una cosa que se llama el ADN. Entonces, hay enfermedades de las cuales nosotros podemos ser portadores y no expresarlas, que se dan a través de un mecanismo que se llama recesivo. Entonces hay una característica, por ejemplo, el color de los ojos, hablemos desde la normalidad. Entonces, mi característica para color de ojos, cuando yo tenga un hijo, es marrón. Ese es el carácter dominante, color marrón. Pero a la par hay otro carácter que es recesivo, que dice color verde. Si yo me casara con una prima, si yo me casara con una prima que tuviese exactamente la misma característica, habría una posibilidad en cada embarazo del 50% que, como ella también tiene un gen que dice que el color de ojos es recesivo, color verde, aunque ella y yo tengamos los ojos marrones, puede que nuestro hijo lo tenga verde porque yo tengo un gen que no se ha expresado, pero que dice que es color verde, y ella también tiene uno que no se ha expresado, que dice que es color verde, y nuestro hijo puede nacer con ojos verdes, aunque ella y yo tenemos color de ojos marrones, porque ahí sigue estando el color, pero no se expresa. Genética. Pero no se expresa. En las enfermedades sucede igual. Pues hay características para enfermedades que son recesivas, que quiere decir que están ahí, pero yo no las expreso. Pero si me caso con una pariente cercana que tiene la misma característica, ella tampoco expresó la enfermedad, pero sí la tenía ahí como oculta, pues en mi hijo existe la posibilidad del 50% que nazca con esa enfermedad. ¿Sí? Ahora, los patrones para que ocurra una enfermedad, por ejemplo, hay enfermedades que es el riesgo del 3 al 6%, pero cuando yo me caso con un pariente cercano, se dobla el riesgo de esa enfermedad a más del 50%. ¿Sí? Entonces, ese es un riesgo. Entonces, eso es lo que ocurre. Decir de entrada que desde la medicina, eso es un riesgo. ¿Sí? Las cosas... O sea, desde la medicina es un riesgo que parientes tan cercanos se casan. Sí, exacto. Digamos, uno no puede prohibirlo porque pues no está, pero sí existe la recomendación de que entre parientes cercanos no debiesen como... O por lo menos que se hagan un examen con... en la actualidad pues existe una cosa que se llama el mapeo genético, pero ni siquiera así, digamos, de uno de entrada les dice, oiga, pues existen riesgos inherentes a que entre parientes cercanos se casen. Sí, es que usted me pone a volar sí lograron, sí me logré hacer entender con eso de dominante y recesivo, ¿sí? Entonces viene una pregunta porque pues mientras usted habla yo pienso. Usted hace así siempre. Proceso. Sí, el proceso. Tengo un cerebro muy limitado y entonces me toca. ¿Qué le espera al resto de gente? Puede darse que el hijo de un par de primos, con la información que usted ha dado, nazca con un ojo negro y uno verde. También, pero no necesariamente por ser primos. También puede darse en personas que no sean primos. Que no sean primos. Por eso le digo, existe un riesgo en la población general que para algunas condiciones se aumenta al doble en relación con casarme con un pariente cercano. Pero por decir algo, digamos que hay características que en mí son recesivas y hay una persona lejana, poniendo un ejemplo, con la que yo me case, que no tengo ninguna relación, pero también
tiene ese el gen mismo- que codifica para la enfermedad y él también lo tiene en recesivo, no lo sabemos, pero nos casamos y tome para que lleve, se expresa la enfermedad en un hijo. ¿Cómo se da? El riesgo, les repito, es del 50% por cada embarazo, por cada embarazo. O sea, uno de dos, o sale o no sale. Es una cosa así lo que ocurre. ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome de Down y el síndrome de Down? Fue que les De Patau. De Patau. El cromosoma que se ve alterado. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, Sí. que son 22 codifican para características normales, uno se llaman somáticos, y un par que es par sexual. El sexo se determina por si la persona tiene un cromosoma XY es hombre, si la persona tiene un cromosomas XX pues es mujer. De alguna manera quien determina el sexo es el hombre. Entonces, O sea, si yo tengo un cromosoma XX, mi hijo no va a ser un hijo sino una niña. no, entonces pues, es interesante, hermano Carlos, lo pone a uno ahí, explicar genética. No, o sea, digamos, nosotros los hombres, el cromosoma sexual es XY, el par, Sí. XY. Las mujeres son XX. Ah, Cuando ya. se funden, ahí el espermatozoide con el óvulo y va la carga genética de la mujer y del hombre, cuando se está formando, se llama la meiosis, porque es la parte sexual. Entonces la meiosis, entonces la mujer siempre va a aportar un X, porque tiene dos X, aporta uno, la mitad de un cromosoma, pone la mitad de la carga genética. Entonces ella pone un cromosoma X. El que define el sexo es el hombre. Si pone un X, es hombre, es mujer. Si pone un Y, es un hombre lo que va a venir. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Entonces, o es la trisomía del cromosoma 21, ¿sí? Entonces es síndrome de Down, o sea, aparece un cromosoma de más, ¿sí? Y eso tiene unas características, pero con el tiempo se ha venido determinando una cosa que se llama la penetrancia. O sea, si usted conoce gente con síndrome de Down, se dará cuenta que no todos tienen el mismo grado de severidad de la enfermedad. Hay unos que trabajan, que van a la universidad, ¿Sí? que hacen absolutamente todo. O sea, la penetrancia es baja. O sea, como que el poder dañino de la enfermedad es bajo, por así O ponerlo. sea que tener síndrome de Down es una enfermedad. Claro, es una enfermedad genética. Qué interesante. Y preguntémosle, Eso genera- preguntémosle al que más sabe, al chat GPT, riesgo de síndrome de Down por matrimonio entre primos. Venga, pero es que no, usted me puso a volar, porque se me despertó una cantidad de inquietudes Sí. muy interesantes. La personita que tiene ese síndrome de Down, ¿sufre dolor? No necesariamente. No siente dolor. No necesariamente, la respuesta no debería ser no necesariamente, porque hay algunos pacientes con O sea síndrome que de Down sí que tienen existe malformaciones a nivel cardiovascular que le pueden provocar dolor. Por eso es que o sea, digo lo de la existe penetrancia, o sea, aunque Ah. todos los pacientes, las personas que tienen síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en vez de tener dos, porque Que son deberían pares, dos. entonces se llama trisomía 21. No todos expresan el síndrome de la misma manera, por eso les digo, hay unos pacientes que son tan normales que van a la universidad, Sí, trabajan, se casan, normal. pero en cambio hay otros que es tal la penetrancia de la enfermedad que ni siquiera pueden perder pues el cuidado de sus familiares porque tienen malformaciones a nivel cardíaco, a nivel gastrointestinal, Y ellos pueden sufrir de tiene retraso mental muy severo, entonces hay una serie de condiciones asociadas. Está muy bien. Sigamos con una más. pregunta. Hermano Más Carlos, preguntas. una consulta. Si una persona se casa solo por la notaría, ¿es igual de válido delante de los ojos de Dios que la ceremonia en la iglesia? Claro que sí. Es que el matrimonio siempre fue de carácter civil. ¿Sí? La Biblia dice que la mujer está sujeta por la ley al marido. O sea, el matrimonio nunca fue de orden religioso. Por eso uno encuentra que Aarón no habló del divorcio.
porque él se dedicaba a la administración espiritual del pueblo. El que habló del divorcio fue Moisés, que era el representante de alguna manera de la parte legal del pueblo. Entonces, cuando una persona se casa por lo civil, sea en una notaría, sea en un juzgado civil, queda casado y es ante Dios, no tiene ningún problema. La ceremonia en la iglesia es un acto social, es un acto social a través del cual se busca generar conciencia en los asistentes acerca de la necesidad de tener a Dios tomando el rumbo de nuestro matrimonio. Es una manera de hacerle ver a la sociedad que tenemos en cuenta a Dios en aquello tan sagrado que Él estableció desde el principio, pero que desde el campo legal las personas, si no hiciesen ceremonia, estarían igualmente casados. Igualmente casados. Listo. Siguiente pregunta. Sí. Bueno, esta está interesante, pastor. Una persona que cree estar en condición de homosexualidad porque siente atracción hacia otros hombres, sin embargo no la practica, aunque se bautice y acepte a Cristo, ¿se condena? Qué interesante la pregunta. Sí, está. ¿Será que me dejan decir algo y no se escandalizan? No. Valen las opiniones también. No les digo porque se pronto piensan mal. A ver, es mejor decirles para no dejarlos en el aire. Los varones les llama la atención la mujer. ¿Por qué se casó usted? Ah, porque me enamoré de mi esposa. Me gustó mucho. Como varón necesitaba una hembra. Sí. ¿Cuántas veces soportó usted una tentación de estar con una mujer? Por el hecho de que teme a Dios. Muchas. ¿Cierto? Claro. Entonces, vamos a suponer que alguien tiene una inclinación en ese campo, que entre otras cosas no es natural. O sea, científicamente no se ha podido comprobar que eso sea natural. La gente ha confundido el placer con lo natural. Resulta que el placer no tiene límites. ¿Por qué se masturba la gente? Por placer. ¿Por qué se ayunta con animales? Por placer. ¿Por qué tienen sexo con plantas? Por placer. ¿Por qué tienen sexo con los niños? Por placer. ¿Por qué tienen sexo con los muertos? Por placer. O sea, el placer no tiene... ¿Por qué se tiene sexo con la persona del mismo sexo? Por placer. ¿Por qué se tiene sexo con otra persona diferente al sexo que yo tengo? Por placer. La gente ha confundido placer con algo que es totalmente diferente según el orden establecido por Dios. La Biblia dice, Dios creó varón y hembra. Yo hice una tesis, creo que son como 150 páginas, en una investigación que hice sobre la homosexualidad. ¿Sí? Y me llamó mucho la atención de que ningún aporte científico muestra que eso esté en el ADN del individuo. Es decir, que venga programado para nacer en cuerpo de hombre y ser mujer, por ejemplo. Eso no existe en el orden bíblico y en el orden científico. Digo yo desde mi pequeño conocimiento. El pastor que es médico también nos puede ayudar ahí. Sabe que sobre esa pregunta yo he tenido que últimamente ahondar o leer mucho sobre la postura nuestra por el entorno en el que en la actualidad por la academia se me ha obligado a hacerlo en algún proyecto de investigación en el que estoy. Y es muy interesante la pregunta porque habla de varias cosas. Lo primero, en relación con lo que dice el hermano Carlos, sí es cierto, es decir, no hay ningún determinante genético que diga que existe la homosexualidad, porque hay un tema de
pues de características genéticas que digan esto. Existe una diferencia entre los hombres y las mujeres que van desde las características genéticas, como mencionaba, XY, XX, desde los órganos sexuales internos, tales como en las mujeres el útero, los ovarios, las trompas de falopio, órganos sexuales externos como la vagina, en nosotros los hombres los testículos, la próstata, el conducto prostático y externos el pene. Diferencias hormonales de acuerdo a las concentraciones de testosterona en los hombres, de progestágenos y estrógenos en las mujeres, desde el tamaño de nuestro cerebro y las características de nuestras cortezas cerebrales. Es decir, existen diferencias sí, muy significativas. La anatomía. Sí, en ese ámbito existen caracteres sexuales secundarios, como la posición del vello en el hombre, la posición del vello en la mujer, el tamaño de las mamas en las mujeres, el tamaño de las mamas en los hombres. Sí, existen. Las caderas se dice que exacto. De las mujeres son más amplias. Son más amplias. Por la ubicación de la emocional también, ¿no? Entonces ese es otro tema que es hormonal, que es lo que les decía, que las concentraciones, que las mujeres son ciclotímicas, nosotros en cambio no. Los ejes en los cuales se dan los recorridos hormonales, hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, bueno, son distintas. Pero es interesante la pregunta porque alude a un punto importante que pues he leído posturas de distintos cristianos sobre el tema. La primero es que entender que bíblicamente sí existe una diferencia en los pecados naturales y contra la naturaleza, que a veces decimos todos los pecados son iguales. No. Y no necesariamente. Romanos capítulo 1 es una disertación muy interesante del apóstol Pablo. Verso 18 en adelante. Acerca de cómo. Pero si hay algo alrededor de ahí interesante y es sobre la renuncia a. Es decir, que de alguna manera, aunque existe una diferencia en el tipo de pecado, muchas de las posturas que he leído tienen que ver con la renuncia del individuo que tiene tendencias a. Y hacen ese ejemplo que usted pone, lo ponen casi siempre. Es decir, de cómo nosotros heterosexuales, que nos gustan las mujeres, y a las mujeres que les gustan los hombres, también por una decisión en relación al temor a Dios y al amor a nuestra pareja, renunciamos aún a deseos que habitan desde nuestra propia concupiscencia y son naturales. Y como algunas posturas cristianas, digamos que nosotros los pentecostales no tenemos mucho escrito sobre eso, pero sí hay escritos de corrientes cristianas sobre el tema, indican eso, como la persona que acepta a Cristo, a pesar de esa tendencia, decide renunciar a eso para vivir para Dios. ¿Qué posibilidades hay? Porque se dice que cada hombre tiene una parte femenina, ¿no? Bueno, yo no creo eso. No, pues le estoy planteando lo que yo he escuchado. En la metafísica se escucha mucho de que tenemos una parte femenina. Y que eso es lo que nos inclina a pensar en una mujer. Y que la mujer tiene una parte masculina que es la que la incentiva a pensar en un hombre. Desde la ciencia no... ¿Eso es un cuento de cajón o puede tener algún asidero en la ciencia? Vea que lo que pasa es que en el ámbito de las ciencias en cuanto al hombre o a la mujer, pues hay dos posturas, ¿no? Están las ciencias biológicas como la medicina, pero hay otras ciencias que tienen que ver con lo psicológico como la psicología, que sí en cambio pues abordan es como los comportamientos. Pero yo puedo decir claramente que desde la normalidad nosotros tenemos unas características que definen claramente lo diferentes que somos, hombres y mujeres. Un hombre que dice que es mujer, sí, le hacen una prueba de ADN, ¿le sale femenino o le sale no, hermano Carlos, cada célula de su cuerpo dice que es hombre, cada célula, todas las células de nuestro cuerpo tienen una mujer nace mujer y se le ocurre pensar que es una vaca. Si le hacen una prueba de ADN, ¿sale como vaca o sale como No, es que es muy importante. Sí, no, eso es un argumento sencillo. Ahora, lo que pasa es que la discusión ahora ha trascendido desde lo biológico, ¿no? Es decir, es una discusión larga. Hay una corriente muy fuerte acerca del libre desarrollo. Digo hubo porque ya se está desvaneciendo. Los sistemas políticos del mundo que avalaron tales pensamientos, hoy están arrepentidos, incluso
incluso están ganando corrientes totalmente contrarias en el campo político, porque han descubierto que dicho pensamiento va en contravía hasta del lenguaje, ¿no? Sí, Sí. Es idioma. que sobre lo que dice el hermano Carlos, es que, fíjense, es que se ha querido establecer una diferencia entre lo que se denomina el sexo y el género. Y resulta que hasta hace un tiempo, desde la biología y la medicina, sexo y género era lo mismo, ¿sí? Entonces, eso de sexo es una característica biológica. Tú eres de sexo masculino o de sexo femenino. La cédula dice. Pero ahora desde el género es una cuestión desde la identidad y que se construye desde la individualidad, permitiéndole a la gente ser quien quiera ser. Que eso tiene un montón de análisis desde lo sociológico. ¿Por qué? Porque solo con temas tan que parecen risorios, pero que son reales, como que me creo un animal o quiero vivir como un animal o quiero hay consumir una dama cosas que como... se cree una mata de plátano, por ejemplo. Bueno, o por ejemplo desde la nacionalidad. Sí, sí. me hago entender, parecen cosas risibles, Sí, sí, perdón, sí. estoy equivocado el término, risibles, pero que son el plano real. Entonces, pero en el campo de la sexualidad, entonces esa diferencia es lo que ha permitido que en la actualidad, por ejemplo, tengamos que ir aumentándole a la sigla de la identidad, o en este caso nosotros lo llamamos ideología de género, que es LGBTIQ+. ¿Por qué? Ya Porque todos los días va a ir apareciendo cada más. día van apareciendo y ampliándose. Entonces, a partir de autopercepciones. Uy, Pero en el ámbito del plano real, pues desde la medicina, solo hay dos sexos. Pero el tema va mucho más allá. Sí, porque aquí el tema es espiritual. Es espiritual. Que Y es ahí más sí, trascendental. Más trascendental. Entonces, yo sí quisiera decir que desde lo que he leído, desde la postura, pues básicamente eso es lo que le ocurre a todos los pecadores en el ámbito del Todo. pecado natural, pero que en este caso, que es el pecado contra la naturaleza, pues digamos que haciendo un émulo, pues es lo mismo, es la renuncia a un deseo que habita en el individuo para agradar por temor a Dios, pero sí haciendo la claridad que pues es una cosa que uno lee, pero no quisiera escuchar, hermano Carlos. O sea, lo que tendría que hacer es... No, yo lo que pienso desde el argumento que plantean ahí es algo muy real. Perdonen lo que voy a decir. Si un hombre, una persona, tiene pene, tiene testículos, eyacula, no me vengan a decir aquí que es una mujer. Ah, no, claramente no lo es. Creo que este no es de género, sino manifiesta homosexualismo, o sea, atracción por otros. Por eso estoy diciendo. Entonces, un hombre, si llega a esos campos, hay dos razones para que se dé. Una, que busca placer, y dos, que no tuvo en cuenta a Dios, inclusive en su propia naturaleza. Porque es que Romanos 1:18 así lo plantea. Creyeron a la mentira y no a la verdad. Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Llegando a tal estado que han deshonrado su propio cuerpo, teniendo sexo hombre con hombres y de igual manera las mujeres. Entonces yo creo que ahí el problema, más allá de que diga que siente atracción, se me hace a mí que le falta algo muy importante, y es aceptarse como él es y no pensar en aquellas cosas que llaman fantasías que no se ajustan a la realidad de lo que él es o la persona es. Pero en gracia de diálogo, vamos a suponer que él piensa así. Yo tuve la oportunidad de tener un creyente que en su mundo era un homosexual declarado, vivía como homosexual, pero ha creído a Cristo y ha renunciado a todo, de tal forma de que puede decir, como dijo Pablo, estoy crucificado con Cristo. Desde mi visión muy pequeña, además, yo creo
que hay un fenómeno, un problema en los seres humanos, y es la búsqueda de la satisfacción, que los lleva a experimentar un sinnúmero de cosas y que al final uno descubre. Ahorita en Europa, creo que en España, hay una demanda multimillonaria al Estado porque a alguien le han mutilado sus genitales. Sí. Porque desde la visión de él en el momento que se dio, pensaba que era otra cosa. Y al final descubre que no era lo que él pensaba. Pero como ya el Estado ha hecho sin llevar a cabo, pienso yo, un debido proceso en ese campo, en el sentido de la orientación, de buscar las ayudas pertinentes, sino que simplemente como él quería, yo le cedo, porque el Estado tiene que garantizar, ¿sí? Bajo ese progresismo, ahora está metido en un lío del Estado porque lo han demandado, porque la persona quiere que lo vuelvan Sí. a su estado original. Y que creo que ahí sí es el elemento que es trascendental, y es como cuando encontramos a Jesús, las preguntas más trascendentes de la gente es: ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Cuál es mi propósito? Y una de las cosas que te devuelve Dios en todos los ámbitos es identidad. Claro. Identidad, te da un nombre, te da un sentido, te da un propósito. Y es ahí donde el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino del individuo, al reconocer que eso es un pecado y no una condición natural aceptable, entonces permite que esa obra del Espíritu Santo en la vida, que le convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, aún en ese proceso le devuelva la identidad de reconocerse como Dios lo hizo, que es ese argumento de que somos homofóbicos, pero el hecho es que pues tú no te aceptas como... El más grande homofóbico como es el eres. que no se acepta como es. Eso está claro. Y hacemos este comentario no buscando atacar ni juzgar. Respetamos lo que la gente... Estamos en un país donde la gente piensa y actúa y vive desde su visión lo que quiere vivir. Para nosotros el ser homosexual o el ser, yo qué sé, zoofílico es que se dice, o ser un pederasta, ¿qué se dice? Pederasta. Ninfómano. Eso simplemente son pecados como el adulterio, como la fornicación, como el homicidio, como el hurto. Es decir, si se mueren sin arrepentimiento los unos y los otros, igual se van a condenar. Pero si se convierten los unos y los otros, van a ser salvos. Pablo habló en el capítulo 6, ¿no?, de la primera de los Corintios, verso 9 en adelante: entre los injustos aparecen los que se echan con varones y los afeminados, refiriéndose a esas personas que dicen que viven en cuerpo extraño. Y lo llamativo es que en ese marco dice: y eso eran algunos de vosotros. Claro, o sea, hubo de esa gente que se convirtió al cristianismo. Esa es la transformación que hace Cristo en la vida del individuo. Así como a mí me cambia para que tenga dominio propio sobre el deseo de estar con varias mujeres, a esa persona le cambia ese chip para que entienda su naturaleza y en consecuencia se abstenga de practicar ese pecado. O sea, debe buscar esa transformación. Exactamente. Vamos con otra pregunta. Hermano Carlos, tengo una pregunta. Una hermana era casada y pecó con otro hermano. Se divorció y apartada se casó. Y luego llevó al nuevo esposo y los dos están perseverando. ¿Pueden servir a alguno de los dos? Le ruego me responda. Pastor, qué pena. Yo quiero empatar esa pregunta también porque la otra es similar, solo que con diferentes actores. Es una persona que se casa con un divorciado, pierde el derecho a servir a Dios en su ministerio. Ay. Mire, qué interesantes las preguntas, que las resumimos en una. La persona más indicada para definir eso es el pastor donde ellos asisten. Supongo que el pastor debe tener la capacidad para resolver eso. Pero si quieren un punto de vista, lo doy.
¿Qué deberían de hacer ellos? Someterse al tribunal eclesiástico, y el tribunal eclesiástico, después de hacer una investigación profunda con relación al tema, emitirá un concepto. Mal haría yo con emitir un concepto, porque estaría violando algo que es potestativo del tribunal eclesiástico. Entonces ellos lo que deben de hacer es acudir al tribunal eclesiástico. El tribunal eclesiástico estudiará el caso y emitirá el concepto. Solo emiten el concepto en dos sentidos: positivo o negativo. Positivo es que queda habilitado para celebrar un nuevo matrimonio. Negativo es que no podrá casarse. Existen casos donde el tribunal ha emitido negativo para los dos, porque son culpables los dos. Nunca se ha emitido un concepto favorable para los dos. ¿Está claro eso? O sea, se emite positivo o negativo. Al uno le queda positivo, al otro le queda negativo. Ha habido casos donde se emite negativo para los dos, porque no existen las causales basadas en los principios bíblicos y desde la reglamentación de la Iglesia como para avalar positivo. Y en el campo de negativo a los dos es cuando ambos son culpables, y entonces el tribunal dice no se les puede permitir. Ya en relación al servicio es potestad del pastor. Creo que difícilmente podrá servir una persona que está en esa condición si no se ha sometido al tribunal eclesiástico, a menos que hagan su vida separada hasta que se le resuelve el problema. Perfecto. Listo. Pregunta estelar, pastor. Sí. Esta pregunta involucra a unas siamesas. Y la pregunta es: si una de las siameses se enamora y decide casarse, ¿qué pasaría con la otra? Complicado, ¿no? Pero tenemos al médico. El comodín. No, yo pienso que si una se enamora y la otra no, me deja ver que tienen por separada la conciencia, ¿ya? Y en consecuencia las responsabilidades ante Dios, y creo que ante la ley también, desde mi visión. Ahora habrá que ya no lo va a ayudar a resolver aquí el médico, cuánta afectación hay en unas siamesas dependiendo de la parte por la cual estén unidas, ¿no? Sí, ese creo que es el primer elemento. Yo creo que ese es el principal asunto a tratar. Sí, porque pues son distintos tipos de siameses, ¿no? Claro. Hay unos que se llaman, yo no recuerdo los nombres de todos, pero eran como craneópagos, toracópagos. Sí. Hay varios. Es decir, si están unidos por la cabeza, por el tronco, por la parte inferior. Entonces de eso depende mucho de lo que dice, por ejemplo, el hermano Carlos, por ejemplo, qué estructuras comparten, y en relación con eso, no solo lo anatómico, sino también lo que tiene que ver con la emocionalidad o el comportamiento que tiene que ver con el cerebro, qué estructuras se comparten. Y vamos a colocar un ejemplo para tratar de ayudar y que la gente, pues, aclaramos que lo que vamos a decir aquí no es la última palabra, también es bueno. Nosotros somos personas susceptibles a la subjetividad. claro, también. Vamos a suponer que las siamesas, pues, tienen una sola vagina. Hablemos así. ¿Cómo se puede ver desde el punto? No, porque es que hay personas que están unidas por diferentes partes y no es lo mismo que estén unidas por el tórax, ¿cierto? Sí, señor. Porque incluso creo que han hecho cirugías. Y han Claro, para separado. separar. Pero hay casos donde no se puede porque comparten órganos vitales, es que se dice. Sí, señor. Entonces, pues,
para evitar la muerte. En ese caso, puede darse que se mueren las dos. Sí, puede darse, o sea, es difícil definir a quién, por ejemplo, poder salvaguardarle No, la vida. Es que es muy taquillera esa pregunta. Sí, señor, es una Desde pregunta la muy medicina. compleja, sí, no, desde la medicina es muy compleja porque lo que... A ver, vamos por partes. Lo humano. Aquí Henry- acabo de encontrar una imagen. Sí, Enriqueta y Celina, un par de siameses, ¿verdad? Porque supongo que llevarán nombre diferente. Enriqueta se ha enamorado y se ha casado. El problema es que si tiene solo un órgano sexual para las dos, la pregunta que yo hago es de ustedes, de su conocimiento médico. La parte que tiene el placer porque se enamoró y se casó, ¿podrá despertar en la otra parte el placer en el momento de su sexualidad, de su intimidad? En ese caso sí. Creería uno que completamente sí, porque pues como comparten un mismo órgano, pero las terminaciones nerviosas van a los dos de manera individualizada. Complicado. Los dos, claro. Se está viendo aquí ese tipo de uniones, se llaman, en ese caso se llaman uniones ventrales. Entonces, claro, comparten los mismos órganos sexuales, pero digamos que el tronco para arriba están separados, pero toda la sensibilidad de las estructuras que comparten están también conectadas con la parte central. Es decir, que los sea, que el estímulos, cerebro y de- pensemos en cualquier otra estructura, digamos, tienen dos piernas, o sea, dos personas que solo tienen dos piernas, dos personas tendrían cuatro piernas, ¿cierto? Solo tienen dos piernas. Se unen por aquí en la parte inferior del tronco, la pelvis, pero ya el abdomen y tórax está separado. Y hay dos cabezas. Pero así fuera a golpearse el dedo gordo, las dos o Van los a dos lo sentir el sentirían porque tienen conexiones que distribuyen toda la sensación de esa parte compartida a nivel central. ¿Sí? Oiga, Es- yo- Pastor, le voy a cambiar la pregunta, si me lo permite. ¿Usted qué le aconsejaría a un jovencito que venga y le diga, Pastor, me quiero casar con una siamés? es complejo. No, yo le diría que no. Muy complejo, de verdad. Yo le diría que no. Ahora vamos a suponer, porque es que miré también algo muy importante y es que alguien se casó así, Claro. porque tienen derecho a enamorarse. Sí, claro. A casar. Creo que la pregunta trasciende más allá de la muerte. Entonces, en esos campos tan excepcionales, porque es una excepción, sería muy interesante que nadie se atreva a hacer juicios con respecto a la eternidad de unas personitas de estas, porque al final, pues Dios sabe, conoce, y mal haría uno con Pero, y el condenar. caso que usted describe es un caso como el que acabamos de mencionar. Claro. Abby y Brittany Hensel, siamesas unidas por el cuello. Es decir, que tienen separada la percepción acá por el cerebro. Ah, fíjese, ahí está la fotografía. Oiga, complejísimo, porque entonces tienen una sola estructura sexual. O sea, una vagina. O sea que solo son dos del cuello hacia arriba. Del cuello hacia arriba, pero ahí es donde viene el punto. Es que hay mucha diversidad. La conexión nerviosa, o sea, el placer ocurre en el cerebro, cualquier tipo de placer, Sí, hay una. sí, ocurre es en el cerebro. Cualquier tipo de placer, porque usted se puede emocionar con lo que come, por ejemplo. Sus papilas gustativas se conectan al cerebro. Sí, Este caso de ahí, sí. si puede darse que a una le guste carne y de la otra no, o a ambas les gustaría carne. No, completamente distinto, porque por ejemplo la estructura bucal está separada, es distinto. Su Pero de cerebro- lo que ocurre para acá, para abajo, las sensaciones que se dan en la parte inferior se comparten arriba. En el porque cerebro de las dos. De las dos, claro, porque las En estructuras consecuencia, las nerviosas... emociones, Eso. los deseos, el placer. Complejísimo. Claro. Oiga, qué pregunta tan compleja. Muy compleja. No, yo creo que en ese caso podríamos decir que esas situaciones que son pues muy únicas, mal haríamos aquí con hacer juicios.
creo que eso habría que dejárselo a Dios, ¿no? Sí. Me refiero en cuanto a la eternidad de ellos, de una persona así. Y me parece que la persona que se enamora de alguien con esa condición, caramba, tiene que pensarlo 2 veces. Lo hay. Creo que ya han habido matrimonios. Lo hay, pero muy complejo. En mi caso personal como pastor, si se me acercan y me piden un consentimiento acerca de ese campo, yo le diría que hay 4.000 millones de mujeres como el de la que prima. no tienen tanta situación compleja, aunque ellas tienen también su corazoncito y tienen derecho a ser felices. Claro. Y ella, Muy y por ejemplo, complejo. el caso del matrimonio tienen un solo corazón. Un solo corazón, pero de ¿no? Que no es el que donde se da el amor que uno desarrolla por la pareja. Pero sí, de verdad, y me parece interesante su respuesta, hermano Carlos, porque le da uno pie para decir, oiga, no todo es tan fácil de resolver, no todo es tan blanco ni negro. No. Hay situaciones que son complejísimas de saber qué ocurre. Y le voy a decir una cosa, pastor. No sé si será, alguien lo puede pensar que es soberbia mía. No lo hago desde esa visión. Yo me atrevería a decir que no existe alguien en el mundo que pueda explicar eso a tal perfección donde se libre la conciencia de un par de siameses. Porque es muy complejo. Sí, muy complejo. Es que estamos muy complejo. No, si usted se piensa enamorar de una siamesa, enamórese de una melliza, de una gemela, algo así. Sí, porque si la otra se decide enamorarse también. Y sería claro, por ejemplo. Es muy complicado. Muy complicado. Dejémosle eso a Dios. Vamos con la otra pregunta. Siguiente pregunta. Hermano Carlos, nos hacen una pregunta de explicación de un texto bíblico y nos piden por favor que expliquemos 1 Corintios 14, el verso 25. Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, 1 Corintios 14, 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y 14:30 que dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Bueno, aquí sí es más fácil. Esta sí es más fácil. Porque usted, para entender ese pasaje, solo tiene que leer 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12 se le hace consciente a la iglesia que los dones espirituales son una realidad. En el capítulo 13 se le hace consciente al lector de que tienen sentido si hay amor. Y en el capítulo 14 se le hace consciente al lector de que cada don tiene una función, así como cada miembro del cuerpo tiene una función. Entonces, si usted lee bien el pasaje, está explicando las funciones de los dones en la iglesia. Entonces, la mejor manera de usted entender el pasaje es leyendo esos 3 capítulos. Usted lee solo ese pedacito, pues usted queda, como dice el dicho por ahí, gringo. Pero si lee los 3 capítulos con los puntos y las comas y todo, usted va a entender a perfección ese texto que dice el verso 25. Porque pues aquí nos tocaría leer todo para tratar de dar una explicación, pero vamos a tratar, por ejemplo, verso 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor, dice el verso 21. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entra un indocto e incrédulo, ¿no dirá que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado.
Entonces está diciendo que cuando se da el don de profecía, que le hablen el lenguaje del indocto que está ahí. ¿Está claro? Entonces, lo oculto de él, ¿de quién? Del indocto, de la persona que escucha el mensaje, va a aflorar al sentirse confrontado con la realidad de la palabra profética que él está entendiendo, cosa que no sucedería si le estuviese hablando en una lengua desconocida. Espero que eso haya quedado claro. Sigamos. Amén. Bueno, esta pregunta también es acerca de explicar un texto bíblico. Dice, pastor, ¿usted me puede explicar Apocalipsis? Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Muy importante que tengamos en cuenta los 7 mensajes a las 7 iglesias, porque cada una de ellas tiene una parte muy importante que dice: el que venciere tiene un beneficio, que se va a encontrar resumido en un solo texto, que es Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas. ¿Cuáles? Las promesas que se mencionan en a las 7 iglesias. El texto dice: retén lo que tienes para que ninguno, ¿qué? Tome tu corona. A diferencia de los teólogos conformistas y preexistencialistas desde el proyecto de Dios realizado, nosotros creemos que la salvación es un don, pero que se puede perder. ¿Cómo? Bueno, Dios me salva, pero me pone a trabajar en la salvación. De hecho, que leemos en la Biblia: ocupaos en vuestra salvación todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y debe de hacerlo con temor y temblor. Con eso, uno puede llegar a la conclusión que Jesús tuvo razón cuando dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo soy salvo hoy, pero si mañana me aparto, ya no cuenta lo de hoy. Ezequiel capítulo 18, el verso 4, y Ezequiel capítulo 18, el verso 20, enseña sobre algo que es muy importante. Dios dice: todas las almas son mías. El alma del Padre como el alma del Hijo es mía. Pero ojo, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Punto seguido leemos: pero si el que pecó, que es el impío, se apartare de la impiedad que hizo, e hiciere según la justicia, por la justicia que haga vivirá. Su condición de impiedad en el pasado no le será tenida en cuenta. Entonces, lo que está diciendo el texto es: Dios me salva, pero yo tengo que cuidar mi salvación, porque yo puedo perderla. De hecho, ¿qué dice? Retén lo que tienes. ¿Qué tenían ellos? La bendición, todo, porque es una de las pocas iglesias de Apocalipsis que recibe elogios. Y le dice Dios: retén lo que tienes, porque si no lo retienes, hay otro que puede ocupar su lugar. Y uno lo ha visto en la iglesia, gente que ha estado y un día cualquiera deciden alejarse de Dios, y viene otro que no estaba ni en los planes de nadie y resultó siendo el hombre más consagrado, la mujer más consagrada. Y recibiendo. Así que el llamado es a perseverar si quieres recibir la bendición de Dios. Vámonos con otra pregunta. Hermano Carlos dice: pastor, buen día, usted explica muy bien la palabra del Señor, eso es claro. Sucede que he escuchado en varias ocasiones de parte de usted que el Señor no habla con los cristianos enseñándoles alguna cosa directamente, pero también veo mucho por YouTube a un hermano predicador muy usado por el Señor por todos sus testimonios. Él dice: el Señor me habló o le dijo algo. Eso es algo que eso es algo que se ha hablado varias veces en su programa. Pero ¿por qué él se afirma eso y usted no? Para mí es algo confuso el tema. Muchas gracias.
Para mí no es confuso, porque, a ver, Dios sí nos habla directamente a través de su palabra. Es el mensaje directo de Dios. Respeto mucho lo que otro haga. Mal haría yo en dañar, desprestigiar, porque pues yo no soy juez. Lo único que yo puedo hacer es lo que dice la Biblia. Y mire lo que dice la Biblia. El que cree en mí, como dice la Escritura. no como dice X, Y o Z. Entonces yo siempre he creído, y lo hemos dicho más de una vez aquí, que la mejor manera de predicar el Evangelio es a través del Evangelio. Que si Dios le habló a alguien por allá, no digo que no sea así, pero no me atrevería a decir que es así. Yo lo único que puedo asegurar con toda seguridad es que Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Cuando un cristiano tiene como ojo de ruta las Sagradas Escrituras, jamás se equivocará. Cuando un cristiano tiene como ojo de ruta sueños, visiones, revelaciones, que Dios me mostró, que Dios me habló, puede ser que llegue a feliz término, pero corre un riesgo mayor que el que se rige por la hoja de ruta divinamente inspirada por Dios, que se llaman las Sagradas Escrituras. He dicho. Y el tiempo también se fue. Ese sí que es un tema que como que en determinadas temporadas reaparece y aflora y se vuelve muy común en los cristianos y de alguna y es manera... una figura que viene del neopentecostalismo. Sí, señor. El neopentecostalismo es el que utiliza mucho Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, yo te profetizo, Dios tiene una palabra para ti. Es muy neopentecostal. Que hayan pastores de nuestra iglesia que tengan ese estilo de predicación, pues yo lo respeto mucho. Mal haría yo. Pero desde mi pequeño conocimiento y con todo respeto y con toda humildad, yo sí prefiero tener la palabra profética más segura. ¿Está claro? Amén. Amén. El tiempo se lo